Hola, hola a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Ivonne y estás en Ivonne Channel. Y el día de hoy tengo una muy triste historia y pues esto se trata de una ley que pusieron aquí en Colombia que la verdad que como colombiana pues no me deja tan feliz porque nosotros estamos acostumbrados a que pues tú sales de tu labor o de tu estudio o de donde sea que estés y pues si tienes hambre vas a lo primero que encuentres. Así que si quieres escuchar esto, por favor no te lo pierdas y sigue con esta historia. Bueno, para muchos no es extraño decir que en Colombia la mayoría de personas se dedican a la venta ambulante, a tener puestos de comida chatarra o diferentes cosas que vendan en la calle. Este es el caso de un chico X se acercó a comprar una empanada, ¿sí? Como escucharon, una empanada. Y resulta que el muchacho pues estaba feliz, campante después de haber salido de su trabajo para ir a comprarse la empanada y quien no lo hace, la verdad es que si eres colombiano sabes que una de las debilidades de la mayoría de nosotros como colombianos es comer empanada con ají. Entonces, bueno, resulta que este chico fue y compró esa empanada y no se dio cuenta que en el código que hay ahora de policía nos prohíben comer este tipo de alimentos en la calle. Y es que no es tanto, digámoslo así, la polémica de por qué no se pueda comer empanada en la calle, sino el costo de la multa que ponen en el código de policía. A este chico le cobraron, o bueno, está como en el proceso de si se la van a cobrar o no se la van a cobrar, una multa de 883.000 pesos colombianos, que haz de cuenta que si eres un estudiante acabado de salir de una universidad o acabado de salir del colegio y quieres trabajar, eso es el mínimo a veces que te ganas, o si no es que te ganas menos. Entonces, o sea, pónganse a pensar que pagar esa cantidad de dinero por una empanada para un colombiano es como perder un mes de trabajo. Entonces es algo que de verdad pues a mí me pone no feliz, no digo que en mal genio, no, está bien que pues obviamente ellos son la ley y hay que respetar como las leyes que ellos ponen y el Estado pone, pero digo yo, o sea, ¿por qué no se hacen, digamos, jornadas de que ellos puedan mirar y, digamos, anotar el nombre de las personas ambulantes? Yo sé que hay demasiadas, pero para poner demasiadas multas por una comida que a nosotros como los colombianos nos encanta, creo que también es demasiado, ¿sí? Entonces, creo que deberían, no sé, es una opinión, igual la Constitución te dice que tú puedes opinar, que tú puedes tener libre expresión, y para mí esto es como, digámoslo así, como una protesta pacífica, porque pues en realidad no estoy haciendo algo malo, estoy diciendo que los policías sí hay que respetarlos, hay que respetar la ley y todo eso, pero yo creo que una opinión para que esta ley se mire, se replantee, sería buena, ¿no? Y es que miraran la opción de poder tomar los datos de cada vendedor ambulante que está vendiendo y se tomen el atrevimiento o el tiempo de revisar si el higiene de esas empanadas o lo que venda el vendedor ambulante están cumpliendo como con ese estándar, ¿sí? Y si no lo están cumpliendo, ¿por qué no les dan o los invitan a una capacitación en que ellos puedan aprender cómo llevar ese producto a un cliente? Hoy en día, como colombianos, es difícil encontrar trabajo. Es difícil que a ti te den un trabajo sin tener experiencia. Lo mínimo que te piden de experiencia es un año. Cuando tú sales de un colegio
o tú sales de la universidad, tienes cero experiencia. La experiencia se adquiere con un trabajo, con unas prácticas, con algo. Pero si a ti no te dan la oportunidad de tener esa experiencia, ¿cómo creen que la vamos a conseguir? ¿Sí? Entonces, ¿cómo creen también que vamos a conseguir trabajo? ¿Cómo creen que si nos da hambre y vamos a comer una empanada afuera, nos vayan a cobrar lo que se gana en un mes? O sea, es algo que de verdad, ¿qué pasa con la ley colombiana? ¿Qué pasa con esto que está sucediendo? Y a la vez te da como indignación porque tú esperas que las leyes sean duras para cosas duras, como lo son robos, abuso, cosas así que hayan de verdad ese tipo de sanciones, inclusive pagas en la cárcel fuertes, pero por comerte una empanada, o sea, deja mucho que desear. Bueno, pero el día de hoy quería, para las personas, porque ya saben, como ya saben algunos, estoy tratando de subtitular todas las cosas que hago en el canal. Uno, porque apenas estoy aprendiendo inglés, y dos, porque aún no sé, digámoslo así, pronunciar bien el inglés, entonces prefiero practicar con mis amigos y no aquí hacer el oso con ustedes. Como que digan, Ivonne, perdiste el tiempo de estar aprendiendo inglés, mejor devuélvete. Entonces, no quiero como avergonzarme delante de ustedes, pero sí quiero que pues se enteren de cosas que están pasando acá en Colombia y en mi país, que me gustaría que no sucedieran, pero suceden. Como hay cosas que en otros países suceden y que también se nos hace ilógicos y nos indignan, pero bueno, esto es así. Entonces, el día de hoy me tomé el atrevimiento de irme a un lugar que sí se puede comer empanadas. Bueno, ya sé que en otros videos les había hablado de Tenjo y no les había dicho, bueno, dónde queda Tenjo. Tenjo está, bueno, es uno de los 116 municipios que está aquí en Cundinamarca, que es un departamento de Colombia, y está a 37 kilómetros de Bogotá. Este municipio queda relativamente cerca y está como conformado dentro del área metropolitana de Bogotá. Queda muy cerca y es un pueblo muy bonito, la verdad. Bueno, ustedes acá en Tenjo pueden encontrar diversidad gastronómica, la Casa de la Cultura, hay diferentes cuevas, y pues una de esas, como yo les decía, es la diversidad gastronómica, y acá hay un local que venden demasiadas empanadas deliciosas, ricas, de diferentes, digámoslo así, preparaciones. Entonces les voy a mostrar qué tipo de empanadas pueden encontrar en este lugar. A continuación les voy a dejar una foto del lugar y el precio de la empanada para que ustedes sepan dónde ir y más o menos cuánto está valiendo. Bueno, la verdad es que yo fui allá, pedí las empanadas porque iba a quedarme allá, pero resulta que sucedió, bueno, algo, entonces me tuve que venir hasta la casa, o sea, traerme las empanadas acá, pero igual ahí, ya ustedes vieron la foto, entonces pueden ir allá y pueden comer allá, allá también hay espacio, hay un espacio muy bonito también para que ustedes coman, eh, y pues les voy a mostrar las empanadas. La verdad es que ya no me acuerdo cuál es el sabor de cada una. Vamos a probarlas a ver qué tal. Y aquí pues les voy a dejar como la recomendación, la reseña para que si ustedes se animan vayan a este lugar y las prueben también. Bueno, a esta ya le pegué el primer mordisco para saber de qué era. La verdad es que trae jamón, queso, pollo y salchichas. Y pues el primer mordisquito me supo rico, vamos a ver. Vamos a comerla primero sola y luego lo que nunca debe faltar para comer con la empanada es el ají, así que vamos a echarle mucho, 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 mucho ají. Me gustó, la verdad es que está muy buena. Creo que esta es la ranchera porque tiene salchicha y jamón, porque
porque la otra que yo pedí era de pollo con champiñones, entonces aquí no veo champiñones, creo que es la ranchera. Este es el ají y pues la verdad es que es muy rico. Vamos a mirar este a ver qué tal está. Está bueno. Está muy rico. Uy, me adoré. La gaseosa colombiana es muy rica. Igual la 4 a mí me encanta. Más, o sea, me gusta la Coca-Cola, pero pues no es que me encante. Pero sí me gusta más esta gaseosa. Es colombiana y 4. Son mis preferidas, la verdad. Y me voy a comer otra empanada, pero antes de comérmela, pues nos arremangamos porque es que está muy bueno. Ahora sí. Y seguimos con la siguiente, no sé de qué es, así que vamos a mirar primero de qué se trata esta empanada misteriosa. Trae queso, ven, yo miro bien. Trae como un guisito, trae queso, pues no es un guiso así que esos que, porque hay gente que no le gusta el guiso, pero la verdad es que no se ve mucho. Trae carne, trae queso, trae maíz y no le veo más. No veo más. Creo que solamente es eso. Ahora sí, echémosle ají a esta vaina porque creo que lo que me vaya a comer hoy voy a tener que ir a correr de aquí hasta la entrada de Tenjo para ver si lo bajo. La verdad es que colombiano que se respete no perdona empanada con ají. O si no, pregúntele a un colombiano neto a ver qué le dice. Bueno, continuamos con la siguiente. Está muy buena la otra. Y esta, me imagino que es la de champiñón y pollo. Entonces, probemos. Si es de pollo con champiñón. La verdad es que está rellena de solo pollo. Si lo alcanzan a ver. Y por aquí, oh my god. Omítanlo. Se me cayó un champiñón, no sé, como más a la gaseosa. Por acá, a ver si lo podemos sacar. Yo sé que se ve asqueroso, pero quiero que miren. Si lo alcanzan a ver, ahí está el champiñón y creo que allá al fondo se ven más. Y pues en un ladito tiene como queso derretido, pero pues no es mucho. La verdad es que el que tenía más queso era la ranchera. Y pues vamos a probarla y ya les digo qué tal. Para ser sincera, esta empanada no está mal, pero prefiero las dos primeras. Me gustó mucho la ranchera y me gustó mucho la criolla. Y de las dos, la ranchera, me quedo con la ranchera. Está como más, no sé, tiene un sabor rico. Pero si usted es turista, busque una que venga con carne, papa y guiso, que es como la más típica de acá de Colombia que hacen, porque igual hay diferentes tipos de comida, ¿sí? Entonces, todo es como, y digamos que de la región que haya, se hace como la empanada diferente, ¿no? Y hay una empanada, es la reina de las empanadas. Eh, Como, no sé si yo ya les había dicho, creo que sí, en mi video 50 cosas sobre mí, yo viví un tiempo en Yopal Casanare y pues allá las empanadas son muy, muy, muy ricas. El sabor es tan rico que usted no se queda con una, sino se tiene que comer unas 4 o 3 empanadas para quedar bien bueno. No sé si a los demás les pase, pero a mí me pasa eso. Y yo como una empanada y ya quiero como unas 3 más. Entonces, allá en Yopal hacen muy buenas empanadas. Hay un local que queda sobre la décima, me parece, sobre la décima con carrera 21, 22, algo así, y se llama El Fogón de la Empanada o algo así. No sé si estoy bien, si estoy mal, por favor, si usted es de Yopal, déjeme ahí los comentarios y déjeme bien
cómo es que se llama el lugar, pero todo el día ustedes ven, hacen empanadas. Y a veces llega uno en la noche y no hay ni una. O sea, ellos hacen empanadas por montones. Y tanto es tan buenas que las hacen con esta cosita de maíz. Esta no es de maíz, pero es de harina. Pero la de allá es de maíz, que, o sea, no, ni punto de comparación. Es la reina de las empanadas, el ají es el rey de los ajíes, o sea, muy rica, muy rica. Se me olvidó una cosa decirles y es que yo no les dije cuál era el código y el artículo. Bueno chicos, ya terminando este video, quiero decirles que este video tiene dos propósitos. El primero es decirle a nuestras autoridades, por favor reimplanteen esas leyes, porque en serio como colombianos nos perjudica. No solamente porque es que las empanadas vienen de años, de los años, de los años de la Macarena, y que yo sepa nadie se ha muerto por comer una empanada. Y dos, porque el vendedor ambulante vende ambulantemente en la calle por necesidad, por conseguirse el pan de sus hijos, el arriendo de su casa, cómo pagar su servicio. Lo otro es que no por eso dejemos de apoyar la gastronomía colombiana, no dejemos de apoyar las personas que venden empanadas. Igual hay personas que los venden también en locales, creo que eso sí está permitido. Y en uno de esos locales fue que yo compré en Colombia. Y si tienen la oportunidad de probar empanadas, me digan aquí abajo qué lugares son deliciosos para ir a comer empanadas, para que otras personas puedan ir también. No siendo más, coméntenme ahí abajito qué piensan, si de verdad les ha hecho falta, digamos, estos puestos de empanadas. A mí sí. ¿Qué opinan acerca de este tema? Ya sé que ya pasó bastante tiempo, pero igual todavía sigue elegible. Cuéntenme qué lugares podemos ir a visitar donde vendan comida típica, que sea rico, bueno y barato, porque yo soy la reina de las baratijas. Donde llegan gratis, donde llegan promociones, ahí ya estoy. Entonces sí. Y nada, pues ahí me están avisando. Y cualquier cosa nos estamos viendo dentro de 8 días. Discúlpenme si me he ausentado, ya les dije por qué era. Pero pues espero estar como siempre cada 8 días dándoles un video, dejándoles aquí pues algo en qué pensar, qué hacer. Y nada más, no siendo más, me despido, espero les haya gustado. Ya saben, suscríbanse, por ahí abajito está el botoncito rojo, denle clic, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que suba video. Y también no olviden compartir este video, no olviden darle like. Y nada más, no siendo más, les dejo un feliz día, un feliz comienzo de semana. Dios los bendiga y chao, chao. Beso. Ay, también se me olvidaba decirles que ahí abajito en la cajita de descripción les voy a dejar mis redes sociales. Está el Instagram, está el TikTok, Twitter y Facebook, y para que vayan y me sigan. Así que ahora sí, chao.